Eres tú quien me guía con tu luz en las horas oscuras de... Bueno, muy buenos días para todos los amigos, amigas que a través del Facebook, nuestro canal de YouTube, están cada mañana en este tiempo devocional, Caminos de Vida Eterna. Recuerde que usted puede escuchar nuestro tiempo devocional también a través de nuestro canal de YouTube, Centro de Fe y Esperanza. Ahí nos aparece Onda, Centro de Fe y Esperanza, Onda Tolima. Ahí puedes encontrar nuestros devocionales Caminos de Vida Eterna. Solamente encontrarás los devocionales, el tiempo de oración no te aparecerá. Entonces, bueno, qué bueno, bienvenidos a todos los que en esta mañana están conectados con nosotros. Seguimos en nuestro proceso de el discipulado. Hoy nos corresponde el tema de la fe. Hoy vamos a hablar de la fe, ¿cierto? Qué importante hablar de la fe. Y cuando hablamos de la fe, mis amados hermanos y amigos, no podemos dejar de mencionar que la fe pues, es un término que solamente tiene dos letras, una palabra que solamente tiene dos letras, pero que tiene un significado muy profundo en su totalidad. Ahora, hablar de la fe no significa la ausencia de problemas o la ausencia de dificultades, porque hay gente que cree que tener fe es ignorar de que hay dificultades. No podemos confundir el positivismo con la fe. ¿Qué hace el positivismo? El positivismo sí le hace creer al hombre que no hay problemas, que no hay dificultades. Por eso usted encuentra hoy la corriente o la ideología, algunos seminaristas, digo yo, porque dan seminarios de positivismo donde le dicen a la gente: usted es un hombre emprendedor, usted es una mujer luchadora, usted no se puede dejar vencer por los problemas, porque usted es un hombre, usted es el Goliat del tiempo presente, usted es el David, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le meten positivismo al asunto y lo disfrazan de fe. No, la fe, hermano, es aquella que nosotros podemos ejercitar. Tener la plena convicción y la seguridad que en medio de los conflictos, no niega los conflictos, no niega el problema, sino que nos hace creer que en medio del problema, hermano, hay solución. Vaya conmigo al libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1. Ahí. Ahora, quiero mirar algo bien importante, decir algo bien interesante en esta mañana. El libro de los Hebreos prácticamente fue escrito para el pueblo judío. Tiene que ver con el pueblo judío. ¿Y por qué? ¿Por qué, hermano, el libro de los Hebreos, donde nos habla tanto y se toma un capítulo entero para hablar de la fe, capítulo 11, que nos habla de la fe, y nos presenta, amados amigos, aquellos hombres de fe, aquellas mujeres de fe, ¿cierto? Nos presenta la fe abiertamente. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que, hermanos, si hubo y ha habido en la historia de la humanidad un pueblo o una nación incrédula, fue y es el pueblo judío. Tristemente, el pueblo judío que tuvo la oportunidad de tener al Señor Jesucristo con ellos, que vieron los milagros, que vieron cómo los muertos resucitaban, los ciegos veían, los sordos oían, los paralíticos se levantaban. Pero usted recuerda que cuando se encontraban allá en la gran tormenta, esa tormenta que se presentó allí en el lago, ¿cierto que sí?, de Galilea, allí ellos, cuando el Señor Jesucristo tomó el control y reprendió los vientos, ¿cierto?, y tomó el control de todo, siempre lo tiene, ellos dijeron: bueno, ¿y quién es este que aún hasta los vientos y el mar le obedecen? Porque ellos, hermano, eran incrédulos en primera instancia y no conocían abiertamente a su Señor. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice:
Dice la palabra aquí en la versión Reina Valera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe entonces? La fe es creer en lo que no vemos, es tener la plena convicción, la plena seguridad que vamos a recibir, que vamos a obtener las cosas aunque no las vemos, ¿cierto? Eso es tener fe. Tener fe es creer en lo imposible, hermanos y amigos, ¿cierto? Tener fe es creer en lo imposible. La Nueva Traducción Viviente define Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Eso es lo que hace la fe. Mostrarnos la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Usted no puede ver, hermano, una sanidad, pero usted cree por fe, por la fe que es sano, que es sano. Cuando usted mira, la Biblia nos traza, hay más de 253 pasajes en la Biblia que nos hablan de este aspecto de la fe. Más de 253 veces encontramos la palabra fe en la Biblia, ¿sí? Y algo bien interesante, ¿sí? Porque nosotros, hermanos, nos movemos por fe y no por vista. Entonces la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, lo que nosotros no vemos, ¿sí? Eso es fe. Creer en lo que usted no ve, creer en lo que nosotros no vemos, creer que aunque nuestros ojos naturales ven lo contrario, que nuestros ojos naturales observan lo contrario, pero nosotros en fe creemos de que se va a hacer. Creemos de que hay milagros de sanidad por fe. Creemos de que hay restauración de hogar por la fe. Creemos de que se abren puertas de empleo por la fe. Creemos, hermanos, la salvación, inclusive la salvación es por fe. ¿Sí? Les hago una pregunta en esta mañana. ¿Quién de nosotros puede dar muestra fehaciente de que ha visto a Jesús? ¿Quién de nosotros ha visto a Jesús? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo ha visto morir o lo vio morir en la cruz? ¿Quién lo vio resucitar? Ninguno de los que estamos aquí presentes podemos decir ampliamente que vimos a Jesús resucitar y salir de la tumba. Tampoco podemos decir que lo vimos clavado en la cruz. Pero esa es la fe. Creer en lo que no vemos. Creemos por fe porque a través de la palabra y a través de la historia nos enseña la palabra y nos enseña la historia que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Y nosotros lo creemos, ¿por qué? Por fe. La palabra fe viene del griego pistis, ¿sí? La palabra fe viene del griego pistis, que significa confianza o fe, ¿cierto? La palabra fe viene de esta palabra griega pistis, que significa fe y confianza. Pero también viene del latín fides. Viene del latín fides, que significa aquello en lo que cree una persona o comunidad. Fides, aquello en lo que cree una persona o comunidad. Qué importante la fe. La fe es algo bien importante. Y ahora, hermanos, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, sí que se requiere tener la fe. No podemos caer en estados de desesperación. No podemos caer en estados de preocupación. No podemos caer en estados, no debemos caer en estados de ansiedad, de opresión, de depresión, de angustia. Porque estos momentos, hermanos, que se están viviendo en el mundo entero traen tensión, la parte física, la parte emocional, la parte económica, la parte familiar. Pero en medio de toda la tensión que se pueda estar viviendo, yo quiero decirle, aférrate a la fe. Ten la fe, ten la certeza, la convicción, la seguridad. Ten fides.
que vas a salir bendecido, que vamos a salir en victoria de cada situación que podamos estar atravesando. Yo no sé qué situación usted pueda estar atravesando en esta mañana, no lo sé. No sé cuál sea su problema, pero yo quiero decirle que en la fe todo es posible. En la fe que es en el Señor Jesucristo. Ahora, la fe es una certeza de algo que no ocurre aún. Eso es la fe. Es tener la certeza, la seguridad de algo que todavía no ocurre. Es creer abiertamente. Algún día alguien decía que ciegamente. No. Es creer abiertamente que eso que usted desea, que eso que usted anhela, que aunque usted no lo ve, pero si es conforme a la voluntad de Dios, entonces se va a hacer, se va a dar. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Porque eso es otro caso. Eso es otro caso, hermano, que es que a veces queremos forzar la fe. Y entonces de pronto queremos algo. Pero lo queremos ya. No, hermano. Recuerda que usted se mueve en el tiempo cosmos. Sí, nosotros los seres humanos nos movemos y a veces nos dejamos guiar mucho por el tiempo cosmos. O sea, el tiempo natural. Pero, hermano, el kairos de Dios, el tiempo de Dios es muy diferente a nuestro tiempo. Usted quisiera que todas las cosas se dieran ya. Y usted dice, es que yo soy una mujer de fe. Yo soy un hombre de fe. Y yo vengo orándole al Señor para que Dios me dé, para que el Señor haga esto, para que el Señor haga aquello. Mis amados preciosos de Dios, y no es en el tiempo de nosotros. Es en el tiempo de Dios, al tiempo señalado, dice la palabra de nuestro Dios. La fe es una firme convicción absoluta, sin dudar, sin dudar. Nosotros no podemos dudar. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿usted tiene fe? Porque hay gente que dice, no, yo tengo mucha fe, pero cuando llegan los problemas, llegan las dificultades, les pasa como le pasaba en el programa de comedia del Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá ayudarme? ¿Cierto? Hay gente que cuando les dicen que son de fe, pero entonces cuando llega un problema económico, cuando llega una situación económica se desesperan, pierden el control, ¿cierto que sí? Entonces dice el pastor de la iglesia, hermano, Salmo 23:7, entonces los hermanos en medio de la desesperación, dice hoy 2:37 para esta noche, con la Cruz Roja. Lo vamos a hacer con Cruz Roja y de pronto lo hacemos con Chontico y también lo hacemos con Huila para ver si de pronto nos lo ganamos. Porque caemos en unos estados de desesperación que queremos de pronto ayudarle a Dios, queremos metodologías, ¿cierto? Tenemos fe, pero ese es el caso de mucha gente hoy en día, dice y decimos que tenemos fe, pero queremos ayudarle a Dios, queremos pegarle un empujoncito, ¿no? Fe es tener confianza. Fe, amado amigo, es saber esperar. Fe es tener la plena seguridad que aquello que nosotros estamos pidiendo, hermano, conforme al propósito de Dios, lo vamos a recibir en el momento correcto, a la hora correcta, en el tiempo indicado, ¿cierto? Entonces, ahora, hay una fuente especial que fortalece nuestra fe. ¿Y cuál es esa fuente especial que fortalece nuestra fe? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, fortalece nuestra fe. Vaya conmigo allí al libro de Romanos en el capítulo 10, versículo 17. Pablo habla acerca de esta fe fortalecida en la palabra de Dios. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe, ¿cómo podemos fortalecer la fe? La fortalecemos a través de la palabra de Dios. Por eso es importante que usted lea la palabra de Dios. Aquellos que cuando comienzan su vida cristiana, recuerde que en el día de ayer hablábamos de que la vida cristiana es una vida procesal, ¿lo recuerda? Ayer hablamos de que la vida cristiana es una vida procesal. Entonces, comenzamos primeramente con el pecado, reconociendo que somos pecadores. Ahora
pasamos al arrepentimiento, donde necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Luego entonces pasamos al nuevo nacimiento, donde necesitamos abandonar todo aquello que a Dios no le agrada. Ahora necesitamos reconocer que somos salvos a través de Cristo, la salvación, la vida eterna. Pero entonces todo este ciclo de vida que hemos mencionado, ¿cierto? Lo necesitamos vivir por fe. Necesitamos fortalecernos en fe. Mire, cuando una persona llega nueva al Evangelio, mucha gente se debilita en la vida cristiana y muchos dan pasos atrás por lo mismo. Porque no comprenden que la vida cristiana no se mueve por vista. La vida cristiana se mueve por fe. Y yo quiero decir algo que todos nosotros sabemos ampliamente. Cuando usted llega a Cristo, cuando conocemos a Cristo, aceptamos a Cristo, no es, hermano, el término de los conflictos, porque es que ese es el problema que tenemos en el tiempo presente, donde los falsos expositores de la palabra le enseñan a la gente: venga a Cristo y pare de sufrir. Acepte a Cristo y no sufra más. Esa es la peor mentira que muchos mensajeros le han dado a la gente. Y por eso cuando la gente llega al Evangelio y comienzan a presentársele en dificultades en el hogar, dificultades en la economía, dificultades en cualquier área de la vida, entonces le vendieron un mensaje distorsionado del Evangelio. Les hablaron de que venga al Evangelio y ya no van a haber problemas. Venga al Evangelio y usted ya no va a tener dificultades. No, yo le quiero decir en esta mañana, hermano, amigo, que cuando usted acepta a Cristo, no significa que usted ya no va a tener problemas. Sí los vamos a seguir teniendo. Sí vamos a seguir teniendo dificultades. Sí vamos a seguir teniendo dificultades en diferentes áreas. ¿Cuál es la diferencia? Que en medio del problema, en medio de la dificultad, nosotros creemos por fe que encontramos la respuesta a través de Cristo y a través de la palabra. Ejemplo, la Biblia dice que la fe es por el oír la palabra, o el oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia? Un ejemplo, usted está pasando por una situación bien difícil económicamente, pero ese día el pastor de la iglesia, el tema central es confiando en Dios en medio de la adversidad, ¿cierto? Ese fue el tema que se trató esa mañana en la iglesia, y el texto que se trató fue en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo la palabra? La palabra está alimentando nuestra fe en medio de nuestros problemas. La palabra de Dios nos está fortaleciendo, la palabra de Dios nos está animando, la palabra de Dios nos está vivificando. Por eso valga hacer claridad en esta mañana. Cuando una persona comienza y da su inicio en la vida cristiana, una de las primeras recomendaciones que se le da a una persona que comienza su vida cristiana es: lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. ¿Por qué encontramos hombres y mujeres espiritualmente raquíticos? ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios. Porque, hermano, la vida cristiana no se sostiene así de cuento y voy. No, la vida cristiana se sostiene en fe a través de la palabra de Dios. Jesús dijo: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, la importancia de la fe, la salvación es por fe. Por fe recibimos a nuestro Señor Jesucristo, es por fe, no por vista. Ya lo dijimos ahorita. Ninguno de ustedes puede decirme abiertamente: pastor, yo vi a Jesús resucitar. Ninguno. Pero nosotros creemos por fe que Cristo ¿qué? Resucitó. Es por fe que aceptamos a Cristo. Es por fe que aceptamos la salvación. Es por la fe. Ahora, sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe. Si usted es un hombre o una mujer que dice que es cristiano, pero no tiene fe, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe
es imposible agradar a Dios. Necesitamos la fe. La fe. Por la fe, muchos de los antiguos hermanos conquistaron reinos. Por la fe, Noé, aun cuando en el tiempo no llovía, él creía que Dios había dicho que iba a llover y llovió porque él creyó. Por la fe, mis amados hermanos, Abraham fue considerado el padre de la fe, ¿sí? Y muchos hombres y mujeres que nos narra la palabra de Dios fueron hombres y mujeres ¿de qué? De fe. De fe es importante, amados míos. Por la fe, muchos de los discípulos murieron bajo la fe, creyendo en la esperanza de una vida eterna y de una resurrección. Hoy en día encontramos gente muerta de miedo porque si se va a morir. Yo he hablado con gente que le da temor morirse. Entonces digo, bueno, ¿por qué a un cristiano que es cristiano le da miedo morirse? Es porque no tiene seguridad de la salvación. No tiene fe en que va a ser salvo. Entonces duda de la salvación, es incrédulo, es como Tomás. Tomás, hermano, no creía que Jesucristo había resucitado. Y entonces el Señor Jesucristo se le apareció a Tomás y le dijo, Tomás, mete tu dedo en la llaga. Y entonces le dijo, y no seas incrédulo, sino creyente. Hoy hay cristianos, hombres y mujeres, que les da pánico, les da temor cuando se habla de la muerte. Cuando hablamos de la muerte hay gente que le da escalofrío. Yo digo, pero ¿cómo así? Pero si hay algo que nosotros tenemos bien seguro, hermano, en la vida, es la muerte. Sabemos que es tarde que temprano nos vamos a morir. Ahora, eso no nos puede dar miedo. Porque Pablo tenía tanta fe y tanta seguridad, que Pablo creía que la muerte no lo separaba de Cristo, sino que al contrario, la muerte lo acercaba a Cristo. Y por eso Pablo en fe dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque tenía una plena fe, una plena convicción, una plena seguridad, una plena confianza. Pablo ejercitaba, hermano, la pistis, ¿cierto? Que es la fe, la confianza, la seguridad, la certeza. Y él decía, yo creo que al morir voy a resucitar. ¿Cierto? Y él, hermano, los apóstoles murieron. Muchos de ellos murieron, hermano, en condiciones bastante precarias, pero lo hicieron bajo fe. Lo hicieron creyendo de que iban a recibir el galardón. La Biblia dice, hermano, que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y al que cree, todo le es posible. Allá Marcos capítulo 9, versículo 23, nos narra la palabra del Señor. Dice claramente el evangelista Marcos capítulo 9, versículo 23, dice la palabra del Señor. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, sí, al que cree. Al hombre que cree puede recibir liberación demoníaca. Al hombre que cree y a la mujer que tiene la plena convicción y la seguridad, que tiene fe, recibe sanidad divina. ¿Sabe por qué hay gente que no recibe sanidad divina? Porque no creen que pueden ser sanos. Porque a veces de pronto oramos, pero no hay plena convicción y plena seguridad de que somos sanos. Mire, la Biblia nos narra una cosa bien interesante. La Biblia dice, allá en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 11, donde nos narra la historia de la enfermedad de Lázaro. Cuando usted lee el capítulo 11 del libro de San Juan, encontrarás que 6 veces o 7 veces encontrará la palabra que Lázaro estaba enfermo. Y a Jesús lo mandaron a llamar para que viniese porque Lázaro estaba enfermo. Y hay algo bien especial que encontramos en esta narrativa, ¿cierto? ¿Y qué es? Que Jesús no vino cuando Lázaro estaba enfermo. Jesús vino a aparecer cuando ya Lázaro tenía 4 días de haber sido sepultado. La pregunta es ¿por qué?
yo se la voy a dar aquí rápidamente, haciendo una exégesis personal. Muy factiblemente, Marta y María mandaron a llamar a Jesús para que viniera porque su hermano Lázaro estaba enfermo. Pero imaginariamente, me imagino yo, porque la Biblia no lo dice, por eso estoy diciendo que es una exégesis. Me imagino yo que ellas ya le habían dado el menjurje, ya le habían dado el agüita de caléndula, ya le habían dado la agüita de la mata de sábila, ya le habían dado el nospirín, bueno, le habían dado una cantidad de cosas tratando de solucionar el problema. Y Jesús sabía qué habían hecho ellas. Ahora, si Jesús hubiese aparecido y hubiera sanado a Lázaro, ¿sabe qué hubiera hecho la gente? O que hubieran hecho las hermanas de Jesús, le hubieran dado la gloria a la agüita de caléndula, le hubieran dado la gloria a la mata de sábila, le hubieran dado la gloria, hubieran creído que había sido el agüita de limón con sal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto que sí? Esto me hace recordar en algún lugar una mujer, que eso es una blasfemia, valga decirlo, eso es una blasfemia que esa mujer dijo, y que Dios tenga misericordia de ella. Oramos por ella en algún lugar. La mujer tenía cáncer en la garganta, y nosotros oramos por ella, y el Señor hizo un milagro extraordinario en ella. Y luego que ella va al médico y el médico le diagnostica que ella no tiene la célula cancerígena en su cuerpo, alguien le preguntó que qué había pasado, que qué había sucedido en ella, y ella dijo, lo que respondió era que ella había sido sana porque se había tomado unos whiskycitos, y que entonces que los whiskies eran lo que la había hecho sana. Una herejía, hermano, una blasfemia, porque nosotros que conocimos el tema de punto central, sabíamos y sabemos de que no fueron ningunos whiskies, que fue la mano de Dios que le trajo sanidad. Pero que Dios tenga misericordia, porque cuando se le despierte nuevamente el cáncer, no va a haber whisky que la pueda sanar. Hermano, le va a tocar comprar en todo esto la empresa de whisky, porque si no se arrepiente, que Dios tenga misericordia, porque a veces blasfemamos. Hermano, la fe es creer que podemos ser sanos, por imposible que nosotros lo veamos, por imposible que usted lo vea. Crea que usted puede recibir sanidad. Al que cree, dice Marcos 9:23, todo le es posible, ¿cierto? Entonces vamos a hablar en esta mañana rápidamente, ya terminando en esta mañana, este tiempo devocional, hablemos de 4 tipos de fe. 4 tipos de fe. Vamos a hablar primeramente de la fe natural. ¿Cuál es la fe natural? Todos nosotros ejercitamos la fe natural. ¿Y cuál es la fe natural? Es aquella que nos hace creer en lo natural. Por ejemplo, usted tiene fe. Usted mira ahorita en esta mañana una nube por allá y usted dice, va a llover. Eso es una fe natural, porque usted vio una nube que se ve por allá a lo lejos y dice, gloria a Dios, va a llover, porque vio una nube. Y naturalmente llueve, muchas veces llueve, porque esa es la fe natural, que creemos que vemos la nube negra y entonces decimos abiertamente va a llover. Esa es la fe natural. Ahora encontramos la fe salvadora. Esa es la segunda fe, la fe salvadora. Y es esa fe que nos lleva a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que en Jesucristo encontramos el perdón de pecados y la salvación y la vida eterna. La fe salvadora, que acepta a Cristo como el único Señor y Salvador. Fe salvadora. Encontramos la primera fe, la fe natural y la fe salvadora. Pero también encontramos la fe sobrenatural. Pastor, ¿y cuál es esa fe tan interesante? La fe sobrenatural es aquella que nos lleva a creer en los imposibles. A creer que aunque el médico dijo que te vas a morir, usted dice, yo no moriré, sino que viviré para contar las grandezas de Jehová nuestro Dios. Esa es la fe sobrenatural. Aquella que usted no cree en lo que dice el hombre, sino que cree por fe que aunque el médico dijo que le quedan 2 semanas de vida, usted dice, yo no voy a morir,
sino que voy a vivir y voy a contar las grandezas de Dios. Fe sobrenatural es aquella que nos lleva a creer en lo que humanamente es imposible. Aquello que el hombre dice, mira, ve, yo le digo a mucha de la gente, pero diga, ¿por qué dice usted que es imposible si para Dios no hay nada imposible? No hay imposible para Dios, amigo, no importa el problema que usted pueda tener, no importa cuán grande sea el problema que usted tenga en su familia, no importa si el cáncer es agresivo, si tiene espada, si tiene rifle, lo que tenga, hermano, no hay poder humano que pueda vencer el poder de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas y al que cree, todo le es posible. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Jesucristo sana cáncer. Jesucristo sigue sanando enfermedades, hermano. Jesucristo todavía la vista a los ciegos. Jesucristo todavía sana. Todavía Jesucristo restaura. Porque Él es el mismo ayer, mañana y siempre. María no lo entendía. María, la madre de Jesús, cuando el ángel se le presentó y le dijo que ella iba a concebir, dijo, y bueno, ¿y esto cómo va a ser si yo ni siquiera he tenido relaciones con José? Pero entonces el ángel le dijo, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas capítulo 1 versículo 37. No hay nada imposible para Dios. Ahora, ya encontramos la tercera fe, que es la fe sobrenatural. Pero terminemos en esta mañana hablando de la fe errónea. Pastor, ¿y cuál es la fe errónea? Es la fe errónea, que esa fe la ejercita mucha gente y no es recomendable. Es la fe que usted pone muchas veces uno en el hombre, creyendo que el hombre es el que le va a resolver su problema. Esa fe errónea es la que usted pone, a veces la gente la pone en la mata de sábila. La gente cree que si pone una mata de sábila en la casa, la cuelga detrás de la pared, ahí va a estar la bendición. La gente cree que si pone la herradura detrás de la puerta y en una herradura mohosa, oxidada, y la ponen detrás de la puerta, entonces eso le va a traer la prosperidad, le va a traer la bendición. Lo que le va a traer es la muerte de un chichón en la cabeza, porque donde esa herradura se suelte de allá y le caiga en la cabeza, lo puede matar o le puede hacer un buen chichón. Entonces, hermanos y amigos, esa es la fe errónea. La fe errónea es aquella que cree que a través del saumerio, que a través del riego, que a través de otras metodologías podemos alcanzar la respuesta. No, esa es una fe errónea. Cuando usted pone su fe y su confianza en las cosas terrenales, la gente cree que la solución está en la Boyacá, que la respuesta está en la Risaralda, en la Cundinamarca, bueno, en cualquier lotería que juega todos los días. No, nuestra fe no está puesta en las cosas erróneas. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús. Nuestra fe debe estar puesta en aquel que tiene el poder y la autoridad para hacer en nosotros conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Damos gloria a Dios.